Vida Cristiana, clase 6, audio 6. Primera de Juan 5:18. Vemos algo maravilloso acá. En Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Qué hermoso es esto. Ahora vimos por qué no debemos practicar el pecado, porque no somos del diablo. No somos del diablo. En segundo lugar, ¿por qué? Porque participamos de la naturaleza de Dios. Tenemos este gran privilegio y honor, esta gran cosa maravillosa que no llegamos a comprender en totalidad, pero sí que podemos comprobar en nuestra vida cuando Él nos va transformando, ¿sí? Y bueno, y en tercer lugar, ¿por qué? Porque dice que Dios nos guarda y el maligno no nos toca, no nos toca. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que vivir una vida de confesión y no practicar el pecado? Nos da una seguridad para que entendamos que si nuestro enemigo es más fuerte que nosotros, y si peleáramos contra él, y él nos llevaría a sus propósitos, hoy como hijos de Dios no tenemos que temer de él, solo recordar de quién somos hijos. O sea, Satanás es nuestro enemigo y él tiene sus obras, como vimos, y él nos quiere llevar a sus planes, a sus propósitos, pero acá dice, y el maligno no le toca. Qué hermosa frase esa. Versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios. Esa frase es hermosa. Dice en el capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? El mundo entero está bajo el maligno, pero en nosotros está Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Está Dios en nosotros. Entonces mayor. Entonces por eso debemos practicar la confesión, para poder disfrutar lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, ¿qué pecado es que no podemos dejar? En el Salmo 32, versículo 1, dice así la palabra de Dios: bienaventurado, empieza así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí habla de la dicha de ser perdonado. ¿Te imaginas? Todos los días, cada mañana son nuevas tus misericordias. Todos los días nosotros podemos ir a Dios, vamos a acostarnos y empezar a pensar y decirle: Dios, examíname, examíname. Mira, avanza tanto, en la iglesia de Corinto había avanzado tanto el pecado, y es segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5, y él les dice, ya al terminar el libro, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estáis en la fe. Examínense bien, porque acá hay cosas que suceden que no deberían pasar. Examínense porque en la iglesia parece ser que hay personas que no, como que si no fueran creyentes, se están viviendo de esa forma. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y acá vemos en capítulo 32 del Salmo, el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En primer lugar habla de la dicha plena. Y eso es lo que hace el perdón, tener una vida de confesión.
No estar viviendo a medias, no estar viviendo como el hombre o la mujer de doble ánimo, sino estar viviendo en plenitud la vida que Dios nos ha dejado. Y eso no tiene que ver con las circunstancias externas, sino que tiene que ver con lo que pasa en nuestro corazón, con lo que hay en nuestro interior, lo que Dios ve. De ahí examíname, oh Dios, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dijo el salmista, como leímos hoy. Pero ¿saben qué? No solamente habla de la dicha plena, sino que como veníamos viendo, habla del dolor. Vean el versículo 3 del Salmo 32, versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. En mi gemir todo el día, el dolor que causaba el pecado. Mientras David cayó ese pecado que había cometido, él no lo confesó rápido, y eso hizo que causara dolor, y que su vida exterior estaba bien, ¿eh? Él no todavía era el rey, estaba ahí fuerte, tomaba decisiones, hasta que apareció Natán. Y ahí, en 2 de Samuel, capítulo 11, él lo confronta con su pecado y lo pone ahí, cara a cara. Y él le dice, tú eres aquel hombre. Y esa frase impactante de la escritura, Natán le estaba diciendo, tú eres ese hombre al cual juzgas. Le contó una historia. Un hombre tenía un corderito ahí, lo puedes leer en 2 de Samuel. Y lo cuidaba y todo. Y había un hombre rico que era su dueño, su jefe, perdón, y llegó a un caminante y le quería dar de comer. Y él tenía muchas vacas y cosas para darle de comer, pero decidió quitarle a este siervo pobre su oveja, la cual tenía ahí, la cuidaba, estaba con él, era como su mascota, pero le sacó a él la mascota para darle de comer al caminante y no tocó ninguna de sus cientos de vacas o ovejas que tenía. Y David dice, cuenta esta historia a Natán y David dice, pero a ese hombre hay que matarlo. ¿Cómo pudo haber hecho? ¡Qué maldad! Y Natán le dice la frase que queda grabada por la eternidad y clavada en el corazón de David seguro, tú eres ese hombre. Y después de eso nace el Salmo 51 y este Salmo, el Salmo 32. Pero él cayó, tuvo un tiempo que guardó silencio delante de Dios. Y eso le carcomía la conciencia. El Espíritu de Dios le marcaba, tenés que confesar, David, tenés que confesar. Y eso destruyó su corazón, su interior. Bueno, hoy es el grito del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Confesemos, confesemos. ¿Cuál es ese pecado que está oculto en tu corazón, en tu interior? Confesá y apartate. Tengo mucho para vos, dice nuestro Padre. Quiero darte todo lo que tengo, las bendiciones, la riqueza de tener una relación conmigo es sin igual. Y ahí en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7 dice Natán, el profeta, tú eres ese hombre. Y ahora, parecido a lo que pasó con Jonás, Dios le dijo, ve a predicar a esa nación y él no quiso. Y les dejo esto para que lo lean. Y él caminó a sacar el pasaje. Y tuvo tiempo en ese caminar de volverse, pero no se volvió. Y pagó el pasaje, le salió carísimo, porque iba a viajar muchísimo. Miren, para ir a hacer la voluntad de Dios tenía que viajar unos pocos kilómetros, 4 o 5. Para ir a donde quería ir eran como 4.000 kilómetros, a Tarsis. Y gastó un dineral para irse. Pero se fue. Mientras estaba ahí pagó, podía haberse arrepentido.
Y ya en el barco empieza la tormenta y él sabía que la tormenta era por su culpa. Pero mientras comienza la tormenta, él se va a dormir. Desciende a dormir. Y no solamente descendió a dormir, sino que viene el inconverso y todo este tiempo él podía haberse arrepentido mientras caminaba hacia abajo, mientras se acostaba, se podía haber arrodillado ahí y decir, perdóname, Señor, voy a volver, o le voy a pedir al capitán que vuelva. Pero la tormenta se embraveció y todos oraban a sus dioses, dioses no reales, y él estaba ahí. Y el inconverso le dice, pero ¿por qué no orás? ¿Qué haces durmiendo? Y él estaba ahí, no confesaba. Y él le cuenta por qué vino la tormenta. Y el no creyente no quiso hacerle caso. Tírenme al agua. Y él no quisieron hacerle caso. ¿Qué empezaron a hacer? Sacaron las cosas del barco. Y eso hace la falta de confesión. Perdían los inocentes. Porque si bien ellos eran paganos, no importa, eran inocentes. No eran culpables de la tormenta. El culpable de la tormenta era el creyente. Él les dijo, yo temo a Dios. ¿Vos temés a Dios? Le hubiera dicho el inconverso. Y bueno, ¿y dónde está tu temor? ¿A dónde quedó tu temor? Y sigue la tormenta y van hasta la cubierta y lo van a tirar al agua. Y a él pudo arrepentirse y decir, Señor, perdóname, pero no lo hizo. Y lo tiraron al agua y empieza el capítulo 2 del libro de Jonás y él dice, estuve ahí y me hundía. Y lee el capítulo 2 y es impresionante y no confesó ahí. Y ya se moría y Dios le envía el bote salvavidas en forma de un pez gigante y lo traga. Y está en el vientre del pez, qué cosa incómoda. Las babas ahí, la cosa que en la panza, en el vientre del gran pez. Y un día, 24 horas. 2 días, 48 horas. Y en el tercer día recién confiesa. 3 días aguantó sin confesar. ¿Cómo puede ser que tanto pudo aguantar sin confesar todo lo que le pasó? Y es lo mismo que Dios nos dice, el Espíritu de Dios en este momento, ¿hasta cuándo vas a estar igual? Y Jonás descendió al barco. Jonás descendió al agua. Jonás descendió al vientre del pez. Su vida fue para abajo. ¿Por qué? Porque no confesaba. Uno nunca se estanca. Uno si no confiesa, se hunde más y más. Dios quiere sacarnos, libertarnos. ¿Cuál es el pecado que no has confesado? Que te cuesta confesar, te cuesta perdonar. Vamos a orar, ¿sí? ¿Te gustaría orar? Querido Dios, quiero confesar. En el silencio de mi corazón te confieso mi pecado. Límpiame. Te lo ruego de todo corazón. Te necesito, Dios. Sácame de este pez. Líbrame, Señor. Por favor, de todo corazón lo hago. Tú sabes que es de corazón, tú sabes que es así. Ayúdame a perdonar, ayúdame a dejar este pecado. Tú sabes cuál es. Perdóname. Perdóname por mi falta de confesión, de limpieza, perdóname. Oro, Señor, a ti. Escúchame, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.